Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Antônio Carlos Lessa, sou professor titular de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e coordenador adjunto do Centro de Estudos Globais aqui da nossa UNB. E eu tenho a satisfação, na tarde de hoje, de receber, juntamente com a minha colega, a professora Norma Breda dos Santos, a professora Elodie Brun, que fará a palestra inicial de abertura do curso de extensão Contestações e Práticas na Política Internacional, que é o curso que já começa a se transformar numa tradição aqui na universidade. É o curso que o Centro de Estudos Globais realiza todos os semestres, em torno de artigos publicados na Revista Brasileira de Política Internacional. Eu gostaria de, muito brevemente, de falar um pouco sobre o Centro de Estudos Globais, que é um laboratório da Universidade de Brasília, que reúne grupos de pesquisa avançada sobre temas das relações internacionais contemporâneas, né? O centro empreende ações de pesquisa, extensão, formação, publicação e divulgação científica sobre governança global e antropoceno, sobre poderes globais e desenvolvimento global, e faz isso em parceria com centros especializados em relações internacionais no Brasil e no exterior, envolvendo estudantes de graduação e de pós-graduação. O curso de extensão que nós iniciamos hoje, com a palestra que a professora Elodie Brun fará na tarde de hoje, que se intitula, como eu comentei agora há pouco, Contestações e Práticas na Política Internacional, tem por objetivo mapear criticamente essas dinâmicas de contestação que têm sido características da política internacional ao longo dos últimos anos. E o curso, portanto, é formado por palestras com especialistas nacionais, brasileiros e de outras instituições internacionais, a partir de uma abordagem multidisciplinar, com exatamente o objetivo de examinar essas práticas alternativas e as experiências que são protagonizadas por vozes historicamente marginalizadas nas relações internacionais. Então, o programa desse semestre, que nós abrimos com muita alegria na tarde de hoje, ele inclui temas como ativismo indígena e cosmopolítica, paradiplomacia e regionalismo de base, disputas tecnológicas e geopolítica do 5G, infância e relações internacionais, diplomacia cultural e soft power, infraestrutura e política externa, além de estudos relacionados à política nuclear e à rivalidade entre as potências. Como eu comentei, esse programa procura justamente explorar para um público mais amplo, público não propriamente formado por especialistas, por pesquisadores, procura explorar os artigos que são publicados, artigos excelentes que são publicados na Revista Brasileira de Política Internacional, na RBPI, que é a revista que nós editamos aqui na Universidade de Brasília, no Centro de Estudos Globais, uma das revistas mais tradicionais da América Latina, revistas científicas mais tradicionais da área de relações internacionais, de estudos internacionais. Ela vem sendo publicada desde 1958, né? Então a revista é bastante consolidada, com muita autoridade, e que tem realmente composto, digamos assim, o estado da arte sobre as interpretações das comunidades do sul global sobre os sistemas da agenda internacional contemporânea. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para a minha colega, a professora Norma Breda dos Santos, gostaria de saudar a todos e a todas que se juntam a esse nosso programa, seja por meio do nosso canal no YouTube, seja por meio propriamente do ambiente de aprendizagem do curso de extensão, seja por meio da nossa disciplina, da disciplina de graduação, que nós temos integrado a essa experiência
aqui na Universidade de Brasília. E também, evidentemente, saudar a minha colega querida, a professora Elodie Brand, que generosamente aceitou fazer a abertura desse nosso programa, que eu agradeço muito, e já lhe passo a palavra para a professora Nova Breda. Elodie, muito obrigado. Nova, muito obrigado. Um excelente trabalho. Obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Nova Breda dos Santos, eu sou professora do Instituto de Relações Internacionais. É um grande prazer estar aqui participando, realizando o curso com o professor Antônio Carlos Lessa e moderando a palestra da professora Elodie Brand. É um grande prazer conversar com ela novamente. Então, a palestra da professora Elodie, ela apresenta uma análise sobre o conceito de autonomia na política externa do Brasil e do México, no contexto das crescentes tensões entre Estados Unidos e China. Então, o artigo analisa a gestão dessa relação triangular desde 2018, ilustrando o escopo e os limites da autonomia de cada país. No caso do México, a integração econômica com os Estados Unidos faz da China uma oportunidade e uma ameaça, enquanto para o Brasil a autonomia é imposta pelo equilíbrio de interesses domésticos e sua dependência de ambos os países. A professora Elodie Brand é professora e pesquisadora do Centro de Estudos Internacionais do Colégio do México, localizado na cidade do México, possui doutorado em ciência política, com especialização em relações internacionais pela Sciences Po de Paris. A pesquisa da professora Elodie as pesquisas têm se concentrado em relações internacionais da América Latina, especialmente nas relações Sul-Sul e na participação nas Nações Unidas e na participação nas Nações Unidas desses países, né? Ela também estuda o conceito de sul global nas relações internacionais. Elodie. Muito obrigada, professora. Boa tarde para todo o mundo. Eu quero agradecer também o convite do professor Antônio Carlos Lessa e da professora Norma Breda dos Santos para inaugurar esse curso. Agora vou trocar para o espanhol, acho que vai ser mais fácil para me entender, e vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Para começar, quisiera primero disculpar mi coautora del artículo que vamos a presentar esta tarde, la doctora Ana Covarrubias, quien es coordinadora general académica del Colegio de México y se encuentra de viaje de trabajo hoy. Entonces, ella se disculpa con ustedes y estará muy atenta a los comentarios y reacciones que van a compartir con nosotras después de la presentación. Como ya se dijo, voy a aquí presentar los principales ejes del artículo y de sus hallazgos que publicamos en la revista Brasilera de Política Internacional a finales del año pasado. Para comenzar, pues un poco para poner en contexto por qué decidimos hacer este estudio, es porque en menos de 3 décadas China se ha convertido en un actor clave de las economías de América Latina y el Caribe, y esto altera la posición de Estados Unidos como única potencia hegemónica en la región tras la disolución de la Unión Soviética. En consecuencia, las tensiones entre ambas potencias repercuten en las políticas exteriores de todos los países de la región, incluyendo los más grandes. La naturaleza estructural de la dependencia económica, ya sea hacia China o hacia Estados Unidos, impide la opción de alinearse totalmente con uno u otro, como ha quedado bien demostrado en el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. Esta situación
ha dado lugar, según el trabajo de revisión que hicimos, a 4 debates académicos principales. Primero, existe consenso en que la falta de coordinación regional limita la capacidad de reacción de América Latina. Para algunos, esta fragmentación regional se debe al comportamiento de los gobiernos de América Latina, mientras que otros sostienen que esta fragmentación refleja los efectos divisorios de las tensiones entre potencias. En segundo lugar, los autores se preguntan si los países de la región saldrán ganando o perdiendo con el aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos, en particular en lo que tiene que ver con el comercio. Parecen coincidir en que a largo plazo se pierde más de lo que se gana con la desestabilización de los precios de las materias primas y de los tipos de interés, el aumento de la incertidumbre y las tensiones políticas consiguientes. Para estos autores, la evolución de los vínculos económicos con las dos potencias no resuelve los problemas fundamentales vinculados con el modelo de desarrollo que puedan adoptar los países de la región. En tercer lugar, algunos académicos cuestionan la veracidad de las amenazas que plantea China, alegando que podría tratarse de un discurso elaborado por Estados Unidos para mantener su hegemonía global. En este último caso, nos enfrentaríamos al riesgo de percepciones autocumplidas. Por el contrario, otros autores sostienen que estamos viviendo una rivalidad que va a estructurar el sistema internacional. Dicho de otra manera, en este tercer debate no hay consenso. Estos tres debates inspiran un cuarto sobre la capacidad de América Latina para reaccionar ante estas relaciones triangulares con China y Estados Unidos. Si bien hay una unanimidad o casi una unanimidad en postular que los gobiernos de la región deben evitar alinearse con una de las dos potencias, reflexionar sobre la posible autonomía de las decisiones de política exterior requiere de estudios específicos. Es decir, cómo perciben los actores las tensiones entre China y Estados Unidos, qué respuestas podemos observar. Y en este artículo, lo que proponemos es de comparar Brasil y México, los dos principales mercados y países más poblados de la región. Luego voy a regresar sobre la justificación de esta comparación. A partir de la reflexión anterior, nuestra principal pregunta de investigación es la siguiente. ¿Qué aprendemos sobre la autonomía en el contexto de las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos a partir de las experiencias de Brasil y México? Y sostenemos que, aunque las relaciones de Brasil y México con estas dos potencias son diferentes, los dos países comparten dificultades comunes. Para Brasil, se trata de no tener que elegir entre China y Estados Unidos, también de equilibrar los intereses internos, en particular los económicos y militares, y en algunos casos estos intereses van a hacer que se va a imponer la autonomía, mientras que en otros casos se van a utilizar para justificar que Brasil tenga mayor autonomía. Eso es lo que vamos a ver, que hay una variación ahí en función de los gobiernos. Para México, se trata de equilibrar el peso de Estados Unidos y de no enfrentarse con este país. Los intereses internos están más directamente vinculados con Estados Unidos, así que el auge de China es paradójico para México. Puede ser una oportunidad para un poco balancear la predominancia de Estados Unidos, pero también puede ser una amenaza para la relación económica con Estados Unidos.
Nuestro estudio es cualitativo, se basa en una revisión bibliográfica de alrededor de 100 referencias y en 15 entrevistas con personal diplomático que realizamos en Brasil y en México entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024. Eso significa que nosotras hicimos las entrevistas en el momento del tercer gobierno de Lula en Brasil y del final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Decidimos entrevistar a representantes diplomáticos porque se encuentran en primera línea para observar y experimentar las tensiones entre China y Estados Unidos. Y el hecho de entrevistar al mismo tipo de actores, pues nos permite comparar sus reacciones y percepciones. Nuestro estudio se inserta en el contexto de las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos. La triangularización de las relaciones con América Latina no es tan nueva. Hace 20 años que se habla de esta dinámica. Sin embargo, desde marzo de 2018 y las primeras medidas proteccionistas impuestas por Estados Unidos a los productos chinos, hay una intensificación y eso se refleja también en la producción académica. Entonces, por eso nos centramos en un periodo reciente que coincide con el contexto de polarización en Estados Unidos durante las administraciones de Donald Trump, de 17 a 21, y de Joseph Biden, de 21 a 24, y también corresponde con la consolidación del poder de Xi Jinping en China. Para responder a nuestra pregunta de investigación, la primera sección del artículo ofrece un estado del arte que nos permite justificar nuestra propuesta de comparación e identificar un poco cuáles son los retos del debate sobre la autonomía. En una segunda sección analizamos las condiciones de autonomía de Brasil y México. Y en la tercera estudiamos los retos que plantea el estudio de la autonomía en cada caso, lo cual nos permite resaltar que hay diferentes significados que se desprenden de la práctica diplomática de lo que es la autonomía y para qué sirve. Entonces, ahí vamos con la primera y el estado del arte. La literatura sobre la competencia entre China y Estados Unidos y cómo esto se refleja en América Latina está en auge. Es decir, cada vez que estábamos trabajando en el artículo, cada 2 semanas había que actualizar porque siempre había nuevas publicaciones. La revisión que ofrecemos en este trabajo, seguro que hay ya nuevos artículos, capítulos o libros que no hemos contemplado en el momento de escribir porque todavía no existían. Es decir, es un debate en curso. Existen publicaciones desde 2005 sobre la cuestión de la triangularización. Esto corresponde con las primeras audiencias del Congreso de Estados Unidos sobre la presencia china en América Latina. Lo que observamos de esta literatura es que hay varias áreas para mejorar nuestro conocimiento. Primero, la sistematización metodológica y la recopilación de datos empíricos nos parece que es algo que hay que consolidar. La mayoría de los trabajos formulan argumentos a partir de estadísticas descriptivas y reseñas de prensa, pero muchas veces no se explica o no se explicita la metodología ni cómo se usan o cómo se hizo esta revisión de prensa. Las referencias también dejan espacio para nuevos análisis, lo cual es normal por la cercanía temporal del fenómeno que se estudia. Por ejemplo, hasta ahora no ha habido tantas comparaciones entre los casos latinoamericanos y menos aún entre casos de diferentes países del sur. Y esto nos lleva entonces al caso de Brasil y México. Cuando hablamos de Brasil y México en un contexto latinoamericano,
solemos pensar en lo que los diferencia. Brasil, bueno, aquí tienen un poco de ilustración con el cuadro 1. Brasil es un país mucho más grande que México en términos de superficie, de población, también en términos de PIB. Y México es mucho más dependiente de Estados Unidos que Brasil. Eso lo voy a ver en la sección 2. Pero ninguno de los dos escapa a dinámicas de dependencia. Y además, desde el punto de vista regional, ambos países sí comparten varias características que son importantes para las relaciones internacionales. Son los dos países más grandes en términos materiales y sus cuerpos diplomáticos están relativamente más profesionalizados, es decir, existe un examen de admisión, existe una academia diplomática, existe una dinámica de carrera profesional con imperfecciones, tal vez más en el caso de México, pero si comparamos con otros países, sí es algo que los distingue. Entonces, nosotras sabemos que podemos debatir de esto al infinito casi, pero para este trabajo consideramos a los dos países como dos casos más similares en términos relativos a escala regional. Como hemos señalado en la introducción, uno de los principales debates sobre las tensiones entre potencias y su reflejo en América Latina se refiere a la autonomía. Sin embargo, no hemos encontrado estudios de caso que comparen Brasil y México en relación con este concepto. La autonomía ha sido forjada por académicos sudamericanos en los años 60 y 70. Y la entendemos aquí en el sentido clásico de Juan Carlos Puig, un autor argentino, como la máxima capacidad de decisión propia que se puede tener, teniendo en cuenta los factores condicionantes objetivos del mundo real. Juan Carlos Puig, junto con otros, en particular Helio Jaguaribe, en ese momento reflexionan sobre la posibilidad para América Latina de defender sus intereses en la política internacional, a pesar de encontrarse en una posición estructuralmente restrictiva. Su reflexión se vincula con el contexto de la Guerra Fría y la autonomía se concibe entonces como una herramienta de análisis y como una herramienta de acción para contrarrestar la presencia hegemónica de Estados Unidos en la región. Curiosamente, las referencias sudamericanas sobre la autonomía no han circulado mucho en México. Sin embargo, en este país también se desarrollaron ideas similares sobre la capacidad de decidir. En particular, a raíz de lo que conocemos como la fórmula Ojeda. Mario Ojeda fue un internacionalista mexicano que reflexionó sobre la independencia relativa de su país en las décadas de los 60 y 70. La fórmula, la voy a leer, establece que Estados Unidos reconoce y acepta la necesidad de México de disentir de la política estadounidense en todo lo que es fundamental para México, pero que, aunque sea importante para Estados Unidos, no es fundamental. A cambio, México coopera en todo lo que es fundamental o importante para Estados Unidos, pero no para México. Ojeda concluye su reflexión diciendo que México ha sido capaz de actuar con relativa independencia de Estados Unidos en el periodo que él estudió. Entonces, esta independencia relativa es el enfoque de Ojeda sobre la autonomía. Obviamente, varios trabajos van a ir actualizando, ¿no? Ahí en el artículo damos unos ejemplos. Aquí solo voy a mencionar trabajos que discuten la posibilidad de la autonomía para las diplomacias latinoamericanas en el contexto actual. Y hay algunos autores que van a adoptar una postura escéptica y se refieren a la doble hegemonía que restringe la capacidad de decisión de América Latina
y toman el caso de Brasil, mientras que otros autores consideran este contexto como una oportunidad, digamos, para desarrollar lo que ellos llaman el no alineamiento activo. Esos son 3 autores de Chile que lo propusieron. Brasil y México simbolizan esta delicada situación ante las tensiones entre China y Estados Unidos, ya que comparten dilemas similares a pesar de experimentar condiciones de autonomía diferentes. Y es lo que vamos a ver en la sección 2. En el pensamiento clásico sobre la autonomía, su implementación depende de factores internos y externos. Elio Jaguaribe definió esto en términos de viabilidad nacional y permisibilidad internacional. A lo mejor ya han escuchado esta expresión que es emblemática de los autores de la autonomía. En los casos que nos interesan, a nivel interno, presidentes, ministerios de Relaciones Exteriores y grupos de interés nacionales son los más mencionados por la literatura porque parecen ser fundamentales para este tema de estudio. La capacidad de decidir también depende de los vínculos bilaterales de Brasil y de México con China y Estados Unidos. Entonces, son estos 2 conjuntos de factores que analizamos en esta sección. A nivel interno, Brasil y México presentan perfiles diferentes. Aunque los gobiernos en el poder forman parte de la izquierda moderada latinoamericana. En Brasil, el periodo objeto de estudio se caracteriza por grandes variaciones ideológicas entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no mostró gran interés en la política exterior, salvo en algunas ocasiones que se vinculaban con la agenda latinoamericana. De hecho, el presidente ha asumido oficialmente, es decir, en sus discursos públicos, la preponderancia de los vínculos con Estados Unidos y no ha explicitado una estrategia específica hacia China. Los ministerios de Relaciones Exteriores atraviesan en los 2 casos un momento delicado. Su presupuesto se encuentra tradicionalmente entre los más bajos de las instituciones federales, aunque Brasil recibe más fondos en términos absolutos. Sobre todo, ambos se enfrentan a una pérdida relativa de influencia. Y para algunas cuestiones delicadas, como las relacionadas con la rivalidad entre China y Estados Unidos, lo que observamos es que muchas veces esta cuestión se atiende directamente en presidencia en los 2 casos. En cuanto a los grupos de interés, son principalmente los del sector económico los que se expresan ante las tensiones entre China y Estados Unidos. En México, esos grupos de interés son más homogéneos que en Brasil. Proceden en su mayoría de lo que llamamos aquí el sector exportador y apoyan o piden que se preserven los vínculos con Estados Unidos. En Brasil, esos grupos de interés son más diversos y dependen un poco de los efectos de la presencia china en sus actividades. En el sector industrial, bueno, se tiende a pedir protección frente a la competencia china en Brasil y en mercados extranjeros, mientras que el sector agrobusiness debe gran parte de su prosperidad a las exportaciones al gigante asiático. Entonces, si vemos ahora los factores externos, las relaciones de Brasil y México con China y Estados Unidos pueden parecer diferentes a primera vista, sobre todo si vemos el comercio y los montos de comercio, por eso les puse esos cuadros aquí. Sin embargo, una comparación con más indicadores apunta a varios elementos de similitud. Ahí tomamos datos, bueno, sobre economía, defensa y un poco soft power.
y en el ámbito militar, Estados Unidos domina en ambos casos, así como en la atracción de modelos a seguir para las élites, tanto en México como en Brasil. Aquí miden educación, a donde la gente busca realizar posgrados, sobre todo el turismo, la diáspora, y a pesar de tener una larga historia de traumas con Estados Unidos, sigue dominando. China no tiene esta larga historia de traumas, pero es mucho menos conocida. Y encuestas recientes indican que hay una creciente opinión negativa sobre China, en particular en Brasil, al contrario de lo que pasa con Estados Unidos. Entonces, eso significa que China tiene un reto por delante en lo que respecta a su imagen en esos países de América Latina. El sector económico merece una atención especial porque es aquí donde empezó la competencia entre China y Estados Unidos, y son estas las áreas con mayor presencia china en Brasil y México, así como donde hay mayores diferencias. Para Brasil, en términos de inversión, China está en auge, pero Estados Unidos y Europa siguen dominando, y en el caso de México, la inversión china también aumenta, pero Estados Unidos sigue siendo el principal socio en los últimos años que estudiamos. La presencia de China en ambas economías ha cambiado drásticamente en menos de 3 décadas. Como ustedes saben, para Brasil, China es un principio socio comercial desde 2009, pero Estados Unidos es el segundo. Y el comercio con China sería uno de los principales factores detrás de la primarización de la economía brasileña. La economía mexicana está mucho más abierta al comercio internacional y mucho más integrada con Estados Unidos que Brasil. Pero esta integración hoy se hace mediante la participación china. Si ven bien el 4.3, las importaciones de China a México son principalmente componentes que se van a usar en las máquinas, cuyos productos luego se reexportan a Estados Unidos. México se encuentra envuelto en una difícil relación que, para complicar aún más las cosas, conlleva un enorme déficit con China. Parte del superávit de las exportaciones a Estados Unidos sirve para pagar esas importaciones de China porque es una cadena bastante integrada. Y recientemente el fentanilo ha simbolizado este aspecto también de los flujos económicos entre China y México con consecuencias para Estados Unidos. Esto voy a desarrollarlo más en la sección 3. En resumen, las diferencias de las relaciones de Brasil y México con China y Estados Unidos no deben ocultar una situación compartida de vulnerabilidad. Ambos países están sujetos a la lógica de los mercados y a la salud económica de estas dos grandes potencias, cuyo tamaño económico es desproporcionado en comparación con el tamaño de las economías de Brasil y México. En 2023, según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos alcanzó casi 27, un poco más de 27 trillones de dólares estadounidenses corrientes. El de China casi 18, mientras que el de Brasil es de un poco más de 2 trillones y el de México de 1.8. O sea, es una asimetría brutal. Y esta condición abre la puerta a que las potencias se aprovechen y presionen a los gobiernos latinoamericanos a su favor. Por esta razón, ya hay varias investigaciones en las cuales se preguntan en qué ámbito se ejerce dicha presión. Y es lo que intentamos estudiar en la tercera sección. La autonomía es un objetivo de política exterior. Para analizar la autonomía desde la práctica diplomática, es necesario descifrar exactamente cuando China o Estados Unidos ejercen presión directa sobre Brasil y México para que estos decidan a su favor y en contra del otro.
Y ahí las entrevistas sirvieron para identificar estas situaciones como para apreciar la reacción de los cuerpos diplomáticos. Los resultados pueden dividirse en dos ejes: el origen de la expansión de las tensiones entre potencias hacia América Latina y la búsqueda de la preservación de la capacidad de decidir y los diversos significados de la autonomía que resultan de este proceso. La cuestión que nos ocupa aquí entró en la agenda de la investigación académica que hemos revisado, principalmente debido a las preocupaciones de Estados Unidos. Este enfoque parte de una percepción negativa de la situación, que a menudo se describe en términos como riesgo, tensión o hasta guerra, ¿no? La guerra entre Estados Unidos y China, la guerra comercial. Y de las entrevistas es muy interesante porque se desprende que China no se percibe como una amenaza desde el punto de vista diplomático, es decir, para el sistema internacional. Rusia se considera más disruptiva debido principalmente a su invasión de Ucrania. En cuanto a Estados Unidos, el consenso interno que existe en Estados Unidos acerca de la amenaza que representa China se percibe a través de las personas que entrevistamos como un problema para el futuro. Es decir, este consenso doméstico hace que haya mucha presión sobre los gobiernos de Estados Unidos para hacer algo contra la amenaza china. En consecuencia, son más los Estados Unidos los que presionan a Brasil y México para que se posicionen contra China que al revés. Y las autoridades chinas parecen estar más a la defensiva, reaccionando con protestas, la mayoría de ellas informales, a las políticas estadounidenses. Es decir, que lo que nos llega en el debate público es una parte pequeña del juego que hay en el mundo diplomático. Y aunque las tensiones entre China y Estados Unidos se expresan en presiones directas sobre Brasil y México, sobre todo, vamos a ver, en el ámbito económico y tecnológico, durante las entrevistas nos llamó la atención el hecho de que Estados Unidos también haya tratado de influir en otros ámbitos. Por ejemplo, Estados Unidos, junto con varios países europeos, ha tratado de que Brasil se pronuncie contra China en cuestiones de derechos humanos. Y de lo que hemos entendido, a México también le pasa porque hay diálogos informales entre diplomáticos latinoamericanos sobre este punto. Ok, entonces, ¿cómo ejercer la autonomía? En América Latina, la expresión más fuerte de la competencia entre grandes potencias se da en cuestiones tecnológicas y comerciales con repercusión en seguridad. Hay dos casos emblemáticos en la literatura académica, en las entrevistas que hicimos, que simbolizan la presión de Estados Unidos contra China. Son la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN para México, y el proceso de licitación de la tecnología 5G en Brasil. Ambos han sido ampliamente estudiados vía reseñas de prensa, declaraciones de representantes políticos, porque son casos que reúnen varios desafíos de las tensiones entre las potencias. El acceso a mercado, la competencia en tecnología digital y cuestiones de seguridad asociadas como el acceso a datos e información sensibles. En el caso mexicano, la primera elección de Donald Trump pareció ser un riesgo para el TLCAN que existía desde 1994. En ese momento, el miedo era un poco que desapareciera sin más el tratado. Y por sorpresa de muchos, México, Estados Unidos y Canadá lograron renegociar un acuerdo que se convirtió en lo que existe ahora, que es
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, TEMEC, que entró en vigor en 2020. Sin embargo, eso no fue tan fácil y hay ámbitos, aspectos del TEMEC que implican la competencia china. Por un ejemplo es el artículo 32.10 que se titula Acuerdo de Libre Comercio con un país que no es de libre mercado. ¿Qué significa? ¿Qué dice este artículo? Básicamente, si México quiere negociar un tratado de libre comercio con una economía que no es de libre mercado, que no reconoce como una economía de libre mercado, necesita la aprobación de Estados Unidos y Canadá antes de negociar este tratado, o se tiene que retirar del TEMEC. El punto aquí es que México, a diferencia de Brasil, no reconoce a China como una economía de mercado. Entonces, si México quisiera negociar un tratado de libre comercio con China, debería activar el artículo 32.10 y obtener la luz verde de Canadá y Estados Unidos o retirarse del TEMEC. Además, hay otras disposiciones del tratado que refuerzan la política de normas de origen para un poco obstaculizar las importaciones de productos que incluyen inversión china. Un destacado académico mexicano, Enrique Dussel Peters, economista de la UNAM, en el contexto de los debates sobre el TEMEC, llegó a considerar si podíamos definir el TEMEC como el primer tratado internacional anti-China. Además, otra área delicada que involucra a Estados Unidos y que ha llegado a definir gran parte de la agenda de seguridad con México son las drogas sintéticas, en particular el fentanilo. En el pasado, China era el principal proveedor de fentanilo al mercado estadounidense a través de México. Al contar con una enorme industria farmacéutica, el gobierno chino comenzó a imponer restricciones para evitar el suministro de drogas ilegales. Y este suministro se vio aún más limitado por la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, los cárteles mexicanos comenzaron a producir esas drogas sintéticas. Importan los insumos de China, la producen y la exportan y distribuyen en el mercado estadounidense. Y esto es lo que ha llevado a los gobiernos de Estados Unidos a exigir que México y China hagan mayores esfuerzos para detener estos envíos. Según también otros colegas de aquí, China percibe que en este caso México está siendo utilizado por los Estados Unidos porque la posición tradicional de China es que para que disminuyan los flujos hay que atender la demanda y no solo la oferta. Pero aún así, gradualmente ha tratado de controlar más la producción en China de estos productos. Y sobre esta cuestión, el gobierno mexicano no ignora el asunto, pero tiende también a proteger su relación con China y no perjudicar la relación con China por este tema. Y un símbolo de esto fue que durante la cumbre de la APEC en 2023 en San Francisco hubo un encuentro bilateral entre Andrés Manuel López Obrador y Xi Jinping para mostrar que había cuidado para la relación bilateral a pesar de las presiones. Al contrario de México, y esto es muy interesante, para Brasil fue el proceso de subasta de 5G que fue altamente mediatizado. Este proceso de subasta en México no hubo debates. Hubo un poco en Perú, en Argentina, en México no. Entonces es interesante ver cómo en función de los casos, esta rivalidad cambia de expresión. Estados Unidos, para el caso de Brasil, intentó bloquear la participación de la empresa china Huawei en esta subasta. En ese momento,
el presidente era Jair Bolsonaro y favorecía el alineamiento con Estados Unidos. Lo que sorprende entonces es que no haya habido ese alineamiento. El lanzamiento de la subasta se retrasó y tanto Estados Unidos como China utilizaron estrategias de zanahoria y palo para defender sus intereses. El gobierno de Bolsonaro se vio dividido en 3 grupos: los anti-China, los pro-China y los neutrales, que querían una subasta rápida por la necesidad tecnológica. Al final, el gobierno brasileño adoptó una solución de compromiso que no satisfacía plenamente las expectativas de Estados Unidos, pero tampoco las ignoraba, y que le permitía preservar su asociación con China. Huawei fue autorizada a participar en la subasta de la red privada en Brasil, pero no en la gubernamental. De estas experiencias se desprenden diferentes prácticas en materia de autonomía en función de los gobiernos. México trata de proteger su capacidad de decisión. Brasil, según los entrevistados, busca ampliarla. Es el Brasil de Lula, ¿no? Cuando el presidente era Jair Bolsonaro, lo que observamos es que es más bien la diversidad y complejidad de los intereses internos que impuso una decisión equilibrada. Entonces es interesante ver cómo la autonomía depende también de los factores internos, como dijimos en la sección 2. Para México, uno de los entrevistados resumió el dilema del país con las siguientes palabras, lo cito: saber cuándo tenemos que alinearnos o cuándo no podemos. Y, por ejemplo, algo que México ha logrado preservar en esos años es, por ejemplo, las inversiones en infraestructuras. Lo podemos desarrollar en el debate, pero en el gobierno anterior al de López Obrador había proyectos de inversión de China que fueron cancelados, en particular un tren de México a Querétaro, por presiones de Estados Unidos, porque la inversión era china. Ahora, de manera discreta, sin hacer gran mediatización, sí se hicieron acuerdos, por ejemplo, para invertir en el Tren Maya, y no hubo bloqueo de Estados Unidos, ¿no? También México preserva su autonomía para votar en organismos internacionales y, por ejemplo, México se abstuvo cuando Trump impuso su candidato en el Banco Interamericano de Desarrollo. Para terminar, les tengo una pequeña sorpresa que no anuncié, que es unas primeras pistas de reflexión sobre qué pasa con la segunda administración de Donald Trump. Lo habrán vivido ustedes también. Es un gobierno mucho más asertivo, pero también mucho más preparado para llevar a cabo su agenda política. Sigue habiendo asuntos en lo económico, el tema de los aranceles para Brasil y para México, los aranceles que se logran detener por ahora, pero cada mes hay que negociar, y el futuro del TEMEC. En México, una publicación muy reciente estima que las inversiones desde Estados Unidos no han caído tan drásticamente por el momento. Pero algo que me parece tal vez es más radical en esta segunda administración de Trump es que se fusionan los problemas. La administración estadounidense usa la economía para presionar a los gobiernos de América Latina en otros temas. Para México es el narcotráfico y la migración. Les pido por favor que no me mezclen los dos. La migración no es un asunto de seguridad para Estados Unidos. El narcotráfico, sí, ¿no? Para Brasil es el factor también ideológico, la oposición a Lula, pero también el apoyo a Bolsonaro ante sus problemas con la justicia. Lo que me parece interesante de observar es cómo Lula intenta usar estas presiones con fines políticos internos, quitarle apoyo a Bolsonaro, y exteriores, la reacción que tuvo con las llamadas con Xi Jinping y Modi de la India, ¿no? Ahora en México tenemos cambiamos de presidencia, es Claudia Sheinbaum la presidenta. Ella también se ha mostrado muy firme en algunas materias de soberanía,
ha rechazado totalmente la idea de bombardeos a los cárteles mexicanos, también rechaza que haya una asociación sistemática en la lucha contra los cárteles, aunque pues, sí existe una asociación, pero digamos que ella rechaza que sea una asociación total. Sigue defendiendo el proyecto político de su partido, que Morena, que llamamos aquí la Cuarta Transformación. A nivel internacional, su gestión de las amenazas de Trump le ha valido una evaluación bastante positiva. Ustedes me dirán si sí o no comparten esa visión, pero a mí me suelen hablar colegas y observadores de la actualidad internacional de la presidenta mexicana con palabras de elogio, ¿no? Por su gestión. Pero ella no ha usado esto en su política exterior como lo está haciendo Lula. Entonces, según yo, se confirma nuestra hipótesis, nuestro argumento según el cual la autonomía para México es una forma de protección, mientras que para el Brasil de Lula se usa para expandir su capacidad de acción a nivel global. Ok, para concluir brevemente, la cuestión de la autonomía, yo les invito a leer mucho porque finalmente es un objetivo histórico de casi todos los países latinoamericanos con variaciones en el tiempo, pero es una propuesta regional original. En este artículo tratamos esta cuestión con los casos de Brasil y México y lo buscamos actualizar al contexto actual, que es el auge de China y las tensiones que esto genera con Estados Unidos. En línea con los autores chilenos, Fortín, Heiner y Ominami, argumentamos que la rivalidad entre Estados Unidos y China es una oportunidad relativa en la que México y Brasil pueden encontrar margen de maniobra. Y así, esta posibilidad existe, pero dentro de unos límites que nunca hay que olvidar, y esos límites que varían de un caso al otro hacen que el significado de la autonomía también varíe, ¿no? Otra vez, para México se pretende proteger, que es la autonomía, la capacidad de decidir que se pueda tener, mientras que para Brasil, en el caso de Lula, se intenta ampliar esa capacidad. Aquí termino con algunas de las referencias que están en el artículo. Intentamos resaltar mucho la producción latinoamericana para mostrar los términos del debate desde aquí, desde la región, y también hacer dialogar autores hispanohablantes y autores que publican en portugués. Muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir. Obrigada, professora, por essa clara e até pedagógica apresentação. A gente tem algumas perguntas aqui já enviadas lá na metade da sua apresentação. Eu não sei, talvez eu possa fazer de duas em duas, pode ser? Sim. Então, a primeira é o seguinte: com a volta de Donald Trump à Casa Branca e sua política externa tradicionalmente mais confrontacional, como a senhora avalia o espaço de autonomia de países latino-americanos diante de uma provável intensificação das pressões americanas contra a China? Uhum. A segunda é a seguinte: a política externa de Trump, mais transacional e menos multilateral, tende a enfraquecer as iniciativas regionais latino-americanas. Como isso impacta a possibilidade de uma política externa mais coordenada e autônoma na região, frente a essa rivalidade entre grandes potências? Uhum. Obrigada. Sim, bom.
En español. Estoy conectada con el español, perdón. El espacio de autonomía para países de América Latina ante la intensificación de las presiones con el regreso de Donald Trump. Obviamente, yo no creo que hay una respuesta única a esta pregunta, es decir, lo que hay que ver es el contexto en general, ¿no? En este artículo comparamos dos países, pero su pregunta es más general. Obviamente, para el gobierno de Donald Trump, menos haya coordinación frente a él y más haya dispersión, mejor. Recuerden el momento de la crisis de la deuda en América Latina, que es uno de los símbolos del fracaso de la negociación colectiva desde América Latina. Y se considera, no se puede saber porque no ocurrió, que si hubiera habido más coordinación, a lo mejor se hubiera podido negociar mejor los términos de esa deuda. Mi punto es que la coincidencia es que Trump llega al poder en el momento en que la región latinoamericana está sumamente dividida, y no solo por Trump, por la crisis de Venezuela, que para mí es un nudo fundamental para entender la parálisis de la negociación y del diálogo regional, cuando ven desde cuándo hay crisis, cuando se reúnen, sobre qué pelean realmente, eso es un nudo. Entonces, yo diría que en efecto la situación es difícil en términos colectivos, también porque los latinoamericanos no están dispuestos en este momento a hacer esfuerzos de negociación regional. Esto le conviene al gobierno de Donald Trump, sería mi respuesta. Y se vincula un poco con la segunda, sobre lo que mencioné al inicio de mi presentación, es que esta cuestión de la fragmentación regional y su vínculo con el contexto de potencias, sí existe en la literatura, pero no hay acuerdo. Hay autores que van a enfatizar la división entre gobiernos de la región y otros que van a decir que son las potencias que fomentan esas divisiones. Tal vez hay un poco de los dos en juego, pero ahí, para mí, pero es lo que observo, sería mi posición en este debate, Rusia divide mucho, busca dividir mucho más fuertemente, por el caso de Venezuela y Guyana, por ejemplo, cómo fomenta algunas discusiones, que China. A Rusia no le importa lo que pase a Venezuela, porque sus intereses en Venezuela no son fundamentales. Para China tampoco es vital Venezuela, pero sí ha invertido mucho más y todavía hay una deuda pendiente que para China no es fundamental. Pero China tiene que respetar su imagen a nivel global. Si cede en Venezuela, otros países van a pedir no reembolsar sus deudas, ¿no? Y sí, Venezuela es muy importante, sabemos, por sus reservas de petróleo y de minerales. Entonces, a China eso sí le importa por sus, pues sabemos que una de sus debilidades es que depende de las importaciones de varias materias primas, ¿no? Entonces, como esta tensión, hay episodios, no podemos negar que no, como Trump fomentó el Grupo de Lima, por ejemplo, en su primera administración, otra vez sobre el tema de Venezuela, pero yo creo que esa influencia hay que ponerla en relación con, otra vez, otras dinámicas que están en curso en la región. Então, mais duas questões. Então, a terceira é a seguinte: se a rivalidade Estados Unidos-China se intensificar sob Trump, a senhora vê espaço para o surgimento de uma autonomia seletiva, na América Latina, por exemplo, alianças temáticas em áreas como clima, saúde, tecnologia, ou o peso dos Estados Unidos tende a reduzir ainda mais as opções do Brasil e México? A quarta questão: com a emergência de fóruns como o BRICS, mais G20, além da diversificação de parcerias econômicas e tecnológicas,
a autonomia torna-se recurso estratégico para potências médias. Até que ponto esses mecanismos realmente ampliam sua margem de decisão? Sobre la autonomía selectiva, no lo hablé, pero lo mencionamos en el artículo. Hay una interpretación reciente de actualización propuesta por Esteban Actis y Bernabé Malacalza. Ellos hablan de autonomía líquida para referirse al hecho de que pensar la autonomía como Puig y Jaguaribe hoy es imposible. Ellos la pensaban como para toda la política exterior. El punto de Actis y Malacalza es de decir que hay que ver la autonomía en nichos. Entonces lo menciono porque es justo esto y le puede interesar esa lectura en la revista Nueva Sociedad. Entonces, si esos nichos existen, yo creo que hay algunos que existen, no muy visibles, y que no tienen un impacto inmediato, pero por ejemplo, lo que hicieron varios países de América Latina en la negociación del Tratado sobre el Alta Mar ha sido fundamental, ha sido estudiado ya, y creo que pues ese tratado es uno de los pocos éxitos visibles de la cooperación internacional reciente. Entonces, ahí hay una contribución. De aquí a que eso lleve a disminuir la influencia de Estados Unidos, yo creo que en Brasil está en una posición muy diferente de México. O sea, lo que voy a decir es muy evidente, pero siempre es bueno recordarlo. Brasil está muy lejos, mucho más lejos de Estados Unidos físicamente que México. Y eso sí da un margen de maniobra hoy en día, ¿no? Es algo importante y puede ser, pero recuerdo este cuadro que hicimos de estadística descriptiva de diferentes elementos, la influencia de Estados Unidos para, por ejemplo, a dónde hay que ir que estudiar, a quién hay que leer para hacer ciencia, sigue enorme, ¿no? Eso no cambia del día a la mañana, porque también es uno de los principales centros de producción de conocimiento a nivel mundial. Entonces, ¿no? Hay una falta de descubrir lo que se hace alrededor del mundo, pero también sabemos que China es otro centro de concentración ahora para esos temas que mencionan. Entonces, en todo caso, que la autonomía lleve a disminuir, es que también depende cuánto, ¿no? Pero drásticamente la influencia de Estados Unidos, no lo sé. Yo creo que esto depende de tantos factores, porque hay actores en Brasil y en México que no quieren que disminuya la influencia de Estados Unidos, por diversas razones, porque hacen su prosperidad con el negocio con Estados Unidos, porque piensan que el modelo de Estados Unidos es mejor, por ejemplo, en términos democráticos. O sea, hay debates muy fuertes. Entonces, yo diría que la autonomía, además la de Puig y Jaguaribe, no es de exclusión. Nunca ha sido de cortar con Estados Unidos, es de balancear. Entonces yo diría que es más eso que se podría observar, que un cambio drástico de equilibrios en las influencias. Sobre si iniciativas como BRICS y G20 son recursos bueno, no soy Puig y no soy Jaguaribe, pero interpretando su trabajo, sí. Lo que ellos apuntaron, les recuerdo, es un análisis y como un programa de acción. Ellos defendían muchísimo la integración regional. Pero en un trabajo reciente que hice, yo digo que podemos extender esto a las relaciones sur-sur. Todo lo que deconcentra las relaciones exteriores de un país va a facilitar la autonomía según estos autores. O sea, se pueden crear nuevas dinámicas de dependencia y es lo que se está temiendo con China en algunos casos. No, la idea de la autonomía es diversificar, no reconcentrar, ¿no? Obviamente esas iniciativas
pueden ayudar. Por ejemplo, algo que me llamó la atención es que Juan Carlos Puig considera que la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, es una iniciativa espectacular, pero no la propone como, o sea, lo diagnostica, pero luego en su propuesta de acción no incluye las relaciones extracontinentales con el tercer mundo, es más regional su propuesta, ¿no? Pero podemos pensar que sí, claramente son elementos que pueden ayudar. Ok, mais uma questão. A fragmentação política, aí a gente já está num tema um pouquinho mais, não digo pesado, mas muito importante mesmo, a fragmentação política da América Latina e a ausência de mecanismos de defesa coletiva enfraquecem a autonomia da região. A senhora acredita que novas formas de regionalismo pragmático poderiam servir como plataforma para ampliar o poder de barganha de países como o Brasil e México? Voy. Bueno, hay una ausencia de mecanismos de defensa colectiva, pero hay iniciativas colectivas que se consideran como bastante interesantes a nivel global, como la posición de la región sobre el acuerdo de Tlatelolco, sobre una región desnuclearizada. Digo, es algo que a lo mejor no valorizamos así, viendo los problemas, pero solo piensen en lo que ha pasado recientemente entre Pakistán e India o entre Irán e Israel para ver lo bueno que es de tener este tratado en la región, ¿no? Entonces, decir que hay una ausencia, tal vez una insuficiencia, pero hay algunas cosas que pueden beneficiar. Claro que si se creara algo como existió dentro de UNASUR, ¿no? Como el Consejo de Defensa de UNASUR, fue una iniciativa interesante que pues no logró prosperar por los problemas de UNASUR en sí, pero fue una iniciativa interesante. Ahora, yo sí creo que esto ayuda, pero soy muy escéptica sobre la posibilidad de crear mecanismos de esta naturaleza en este momento. Habría que tener una amenaza tal que superara las diferencias ideológicas entre los gobiernos de la región. Y esto en este momento es muy difícil. Cuando vemos que, o sea, ni se pudieron poner de acuerdo sobre una cuestión como proteger de la deuda a América Latina en la CELAC. O sea, son cuestiones que a priori no es costoso decir esto, no implica, pero ni esto. Entonces, es un momento muy difícil y obviamente, al contrario de lo que ha pasado anteriormente en la década pasada, había también diversidad ideológica, pero sabemos que en esos casos a veces se pasaba por los servicios diplomáticos. Sabemos que en este momento, entre Brasil y Argentina, mucho pasa por los servicios diplomáticos. Ahora bien, como en Argentina, el presidente Milei está intentando destruir cada vez más el servicio diplomático, pues si se logrará destruir como se ha destruido, por ejemplo, en Venezuela, ¿qué va a pasar después? O sea, es muy difícil, es un momento realmente muy complicado. A lo mejor se podría pensar en nichos, pero mucho de la cooperación regional, como otro Consejo de Defensa, por ejemplo, ¿cómo va a poder operar si un país como Argentina o El Salvador no entran? ¿Cómo opera? ¿Cómo hacemos? Sí puede funcionar, a lo mejor sí podría funcionar para algunos asuntos, pero sabemos que hay temas de seguridad compartidos como el narcotráfico, que si un país sale, eso perjudica mucho la cooperación, aunque pues podría ser un plan B, digamos, de tener asociaciones
pues como intentó la Alianza del Pacífico, ¿no? De temas económicos. Un plan B. Bom, eu agradeço muitíssimo a professora Elodie por essa brilhante palestra e por ter nos permitido fazer perguntas que não são muito fáceis de responder. Eu acho que elas foram mais no sentido de a senhora ajudar a que a gente possa refletir sobre essas questões, então, que ultrapassam a relação México, Brasil, Estados Unidos, mas que envolve toda a América Latina, né? Eu acho que essa última pergunta foi a sua resposta, foi bem abrangente no sentido de a gente poder pensar sobre aquilo que está acontecendo agora, a partir de uma realidade recente também, né? A partir do pensamento da academia e de dados empíricos, né? Então, agradeço muito a audiência, e ficamos, então, com o horário marcado para o próximo... perdão. Gostaria enfim, por último, antes de encerrar, passo a palavra para você, o que você tem a complementar, por gentileza. Não, eu que agradeço o convite, realmente é um prazer poder ter essa apresentação no Brasil e ter as reações de vocês. Para mim é muito interessante ver que as preocupações são regionais, porque, por exemplo, no México, estou quase segura que as perguntas vão ser mais sobre o México. Posso estar errada também, mas acho muito interessante considerar o Brasil no contexto regional também, não só no Brasil, não? Então, eu só achei muito interessante para seguir pensando nesse tema. Muito obrigada.